Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a ver la plataforma de Vivid. Vamos a hablar en este caso sobre el cashback que nos ofrece la plataforma de Vivid. Vamos a explicar en qué consiste, vamos a ver un poco, dependiendo en qué negocio nosotros estemos comprando, vamos a recibir un cashback o vamos a recibir otro. Y en conclusión vamos a ver todos los aspectos que engloban el cashback de la plataforma de Vivid, que como ya sabréis es un banco digital que nos permitirá siempre depositar nuestro dinero y ganar recompensas cuando nosotros estemos pagando en otros negocios. Por eso, si al final del vídeo te convence, te dejo un link en el primer comentario de este vídeo para que te crees una cuenta y puedas ganar hasta 5 euros al abrírtela y luego puedes ganar hasta 50 euros extra de cashback cuando realices compras en negocios. Te recomiendo que si quieres abrirte una cuenta utilices el link que te dejo ahí porque vas a llevarte estos beneficios. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Lo primero que vamos a hacer es irnos directamente a la página del ordenador, a la página oficial de Vivid para ver el cashback y lo que nos cuenta, y luego lo vamos a ver en detalle dentro del teléfono móvil. En este caso vamos a cubrir únicamente la sección del cashback de Vivid, pero si quieres aprender cómo funciona toda la interfaz y toda la plataforma de Vivid en tu teléfono móvil, te voy a dejar un video tutorial que hice aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo también si te interesa. En este caso, dentro del ordenador, como estáis viendo en la pantalla, estamos dentro de la plataforma oficial de Vivid. Esta es la página web oficial y estamos en la sección de cashback. Aquí te dice que podemos llegar a conseguir hasta un 25% de cashback cuando nosotros estemos pagando con Vivid. Que podremos llegar hasta ganar 150 euros al mes al usar la tarjeta de Vivid y que podremos hacer crecer las recompensas en acciones. Bien tigres, ¿y qué significa esto de que podamos hacer crecer nuestras recompensas en acciones? Es muy importante de entender el concepto. Nosotros vamos a tener un cashback dependiendo del negocio en el que estemos pagando. Imaginad que pagamos en Apple y luego pagamos en Carrefour. Bueno, pues no vamos a recibir el mismo cashback por pagar en Apple que por pagar en Carrefour. Y esto es algo que va variando en función de contratos y de convenios que tiene Vivid con algunas empresas, que te permitirá de esta manera tener un cashback superior un mes, a lo mejor el mes siguiente es inferior, y de esta manera, pues bueno, también te incita a que tú consumas y a que tú compres en diferentes negocios, lo cual a mí no me parece nada mal. El cashback en este caso te lo van a dar en cuantías de acciones fraccionadas. No te lo van a dar directamente en efectivo, sino que tú lo vas a recibir como acciones fraccionadas. Veremos en el dispositivo móvil que nosotros podemos elegir la acción fraccionada en la que nos lo van a pagar. En este caso, por ejemplo, yo lo tengo en mi dispositivo móvil para que me lo paguen en acciones fraccionadas de la empresa de Visa. ¿De la tarjeta Visa? Pues exactamente de esa. Pero podemos elegir entre un abanico muy grande de empresas. A nosotros nos van a pagar en acciones fraccionadas de esas empresas. Imaginad que, por ejemplo, tenemos Amazon, que queremos que el cashback nos lo paguen en acciones fraccionadas de Amazon. Bueno, pues en este caso, si por ejemplo Amazon, que cotiza ahora mismo, creo que ronda los 3.000, 3.300 dólares, bueno, no sé exactamente cuánto cotiza, pero a nosotros nos van a dar un término porcentual de una acción de Amazon, 0,01 o 0,1 o 0,2 en función de lo que tú estés consiguiendo de cashback. Entendido ese concepto, continuamos leyendo lo que nos pone aquí. Te dice que el cashback se almacena en un pocket de recompensas. Esto evidentemente nosotros luego podremos sacarlo del pocket este de aquí. Dice, retira tus recompensas en efectivo, gástalas en lo que quieras, cuando quieras. Esto a mí me parece correcto, ya que de esta manera incita a que tú también inviertas en algo que realmente crees que va a crecer, y por eso tus acciones fraccionadas crecen y varían, porque también pueden decrecer, a la velocidad a la que decrece o aumenta el valor en bolsa de esta empresa. Si tú, por ejemplo, recibes el cashback, como hemos visto antes, en acciones fraccionadas de Amazon, ese valor de las acciones fraccionadas también va a variar según esté variando Amazon en el mercado. Me parece algo sencillo de entender, pero que hay que tener en cuenta que el cashback, que a lo mejor hoy, por ejemplo, son 500 euros, mañana pueden ser 490 o puede ser 550, en función de la variación que haya sufrido esa empresa en el mercado durante ese periodo de tiempo. Una vez retires tu recompensa en efectivo y ya no tengas más estas acciones fraccionadas, evidentemente tu dinero ya no va a sufrir ningún tipo de fluctuación. Si continuamos bajando, nos dice, vincula las recompensas del cashback a las acciones de la empresa que prefieras. Como os acabo de contar, usa tu tarjeta Vivid para los gastos cotidianos y consigue hasta un 25%. Lo del 25% veremos que es algo que, bueno, no es fijo, que encontraremos diferentes recompensas en función de los negocios, como hemos visto antes. Y aquí nos pone, bueno, unas gráficas con las acciones, total de recompensa de cashback, que podemos ganar
hasta 100 euros al mes con el cashback de Vivid Prime. Y aquí nos pone algunas empresas con el tanto por ciento de cashback que nos van a dar en función de lo que, por ejemplo, nosotros estemos haciendo. Esto lo vamos a ver ahora en detalle porque no es fijo, como os he comentado antes, pero por ejemplo, para que veáis exactamente a lo que me refería, vemos que pagos en el extranjero hay un 1% de cashback en recompensa de acciones, 10% de cashback en servicio en línea, bueno, así a todo. Luego podemos invitar amigos, ¿vale? Podemos utilizar super deals y esto ya no tiene nada que ver con el cashback. Visto eso, también me gustaría recalcar que Vivid tiene dos planes, tiene el plan estándar y tiene el plan premium que vamos a ver a continuación, el plan premium o el plan prime creo que se llama. Bueno, pues nosotros en el plan estándar vamos a tener una cantidad máxima de cashback que vamos a acumular en el mes. En el plan premium, en cambio, esa cantidad máxima es bastante superior. De hecho, si nosotros nos vamos a la página de Vivid, donde se compara el plan estándar con el plan Prime, nosotros hacemos scroll down y nos vamos a ir a la parte de cashback, que si no recuerdo mal, está por aquí, mira. Gana dinero con tus gastos mediante cashback. Bueno, pues con el plan estándar podremos ganar hasta 20 euros de cashback al mes, ese es el máximo, después de eso ya no vamos a ganar más de 20 euros. Y en el plan Prime, pues tendremos hasta 100 euros de cashback al mes que podremos acumular, como hemos dicho, en formato de acciones fraccionadas. Dicho esto, vamos a pasar ahora al teléfono móvil para ver un poco la situación del cashback en la aplicación. Vamos a ver cómo podemos configurar estas acciones fraccionadas en las que nos están pagando el cashback, etcétera. Por eso vamos a ir al teléfono móvil inmediatamente. Bien, tigres, pues ya estamos en el teléfono móvil y como te sugiere mi fondo de pantalla, suscríbete inmediatamente a este canal si quieres tener los mejores tutoriales. Nada, es broma. Lo que nosotros primero vamos a hacer es irnos a la plataforma de Vivid. Si no la tienes, pues te la descargas, te haces una cuenta, como he comentado antes, si te convence al final del vídeo. Así que yo voy a acceder rápidamente, voy a poner Vivid por aquí y voy a acceder a mi cuenta. Una vez estamos en mi cuenta, vemos que nos pone un saldo total, ¿vale? Abajo tenemos un menú también con el Pocket, cronología, recompensas, pagos e invierte. Y bueno, como os he comentado, teníamos diferentes Pocket. El Pocket principal, recompensa en acciones, investment, criptomonedas, caprichos, Pocket compartido, etcétera. Nosotros vamos a centrarnos en el Pocket principal y en el recompensa de acciones. En el Pocket principal es donde nosotros vamos a almacenar nuestro dinero, que es con el que vamos a pagar en negocios con la tarjeta, y es donde se va a extraer para realizar estos pagos que os comentaba. En el Pocket de recompensa en acciones es donde se va a acumular el cashback que nosotros estemos acumulando de estos pagos que realicemos. De hecho, si nosotros, por ejemplo, entramos en el Pocket de recompensa en acciones, vemos que tengo 100,32 de cashback y de ganancia, pues ahora mismo 0 euros, ¿vale? Tengo 92 euros en Visa, que nos lo pone ahí, como estáis viendo, y bueno, aquí nos pone, obtén tu recompensa en Visa. Bueno, pues aquí puedes cambiarla. Vemos todas las empresas que hay un mogollón, ¿vale? Aquí están los más populares, ¿vale? Por ejemplo, Tesla, Apple, Visa, Zoom Communications. Bueno, pues encontramos un mogollón. De hecho, pues podemos entrar en cualquiera de ellas. Vamos a entrar, pues yo que sé, en Tesla mismamente. Y cuando ya hayamos puesto Tesla, todos los pagos realizados a partir de ese momento van a darte el cashback en microacciones o en acciones fraccionadas de la empresa de Tesla, ¿vale? Yo en este caso voy a volver a ponerme Visa, que es a mí la que me gustaba, y luego abajo nos pone que podemos ver el origen de las recompensas, ¿vale? Y luego podemos hacer una acción que es lo de canjear este dinero. Dice, ¿quieres canjear tus recompensas? Recibirás estas recompensas en acciones en tu Pocket principal. Abre tu Pocket de inversión para seguir invirtiendo en más de 2.000 empresas desde solo 0,01 euros. Bueno, pues yo en este momento no lo voy a canjear porque quiero, obviamente, que este dinero fluctúe con la empresa de Visa, porque son acciones fraccionadas de Visa, acordaros. Pero si queréis canjearlo, o sea, si queréis canjear este cashback que hemos conseguido, pues le dais a canjear y se transferirá este dinero inmediatamente al Pocket principal para que nosotros podamos gastarlo, hacer transferencias o lo que nosotros queramos, ¿vale? Esto es muy importante. Y ahora lo que nosotros vamos a ver es donde podemos ver los diferentes cashback que nos van a dar en función del negocio. Si nosotros vamos a recompensas, que lo tenemos ahí abajo en el medio, ¿vale? Vemos que, bueno, pues encontramos superventajas, luego vemos a Insta Cashback, aquí nos pone, por ejemplo, 20% en Mercadona, 13% en Amazon, que queda 6 días, ¿vale? Y bueno, pues encontramos aquí toda esa información relacionada con el cashback. Reserva de hoteles, en Booking hasta un 10%, alquilar coches, pues un 10%. Si nos vamos, por ejemplo, a alimentación, en Gorilas tenemos un 20%, y así para todos. Es increíble. Burger King 2%, McDonald's un 1%, restaurantes, y así tenemos para todo. Esto evidentemente se va actualizando semanalmente y mensualmente, así que os recomiendo que le echéis siempre un vistazo a esta información. Si luego tú quieres aumentar tu plan porque estás en el estándar y quieres ganar más cashback porque estás interesado y has hecho un estudio que ves que te merece la pena, te vas a tu perfil, ¿vale? Y le das a planes
y se te abre esta pestaña. Puedes tener una prueba gratuita en Prime, pero bueno, yo como ya tengo ahora mismo la prueba gratuita, aquí es donde tú puedes cambiarte el plan si a ti te apetece tener un poco más de cashback disponible a la hora de tú realizar estos pagos en los negocios. Una vez te he explicado el cashback dentro del teléfono móvil, te voy a dejar un videotutorial aquí arriba en las tarjetas en el que compare Vivid con Revolut y con N26 para que le eches un vistazo y puedas aprender sobre otras plataformas y otros bancos que te pueden resultar también útiles. Yo al final quiero que tú tengas toda la información posible, que la entiendas perfectamente y que seas capaz de comparar una plataforma con otra y que tú selecciones aquella plataforma que evidentemente te va a venir mejor en función de tus objetivos. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido, dale un super like, si tienes alguna duda déjala en los comentarios, suscríbete inmediatamente, mírate este vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!